Y también hay una reproducción selectiva. Hay una reproducción selectiva de los individuos más fuertes. También inclusive se utilizan hormonas para que solo se produzcan machos, en este caso, que son mucho más grandes que las hembras. A veces se me pega un toquecillo la presentación. Ok, entonces, en el caso de la acuicultura como tal, pues, una de sus desventajas es que necesita mucha recirculación de agua fresca. Normalmente vamos a encontrar granjas dulceacuícolas cerca de ríos que provean de agua dulce al todo el sistema. Entonces, el agua entra, recircula, en algunas ocasiones el agua restante con todas las sustancias de desecho de los peces, principalmente amonio y otras sustancias, pues puede ser utilizada para riego de cultivos, pero en muchas ocasiones simplemente, y lo más fácil es que vuelva otra vez al caudal del río. Este exceso de amonio y otros sustancias químicas de desecho en los peces, pues contaminan el agua, causan la afloración de algas también, que puede ser muy peligrosa para otros individuos del ecosistema acuático. Y entonces, a alguien se le ocurrió, bueno, ¿por qué no mezclamos lo mejor de cada práctica, ¿verdad? Lo mejor de la hidroponía y lo mejor de la acuicultura, y mezclamos estos dos sistemas para poder hacer un sistema un sistema integrado, ¿verdad? Un sistema integrado de cultivo en el que se mezclen las dos cosas, y una va a depender de la otra en un medio, pues llamémoslo simbiótico, ¿verdad? Ahí vemos el dibujito donde está un estanque, donde hay una tubería la tubería que está abajo en esta parte, que lleva el agua que está en el estanque de los peces hasta el cultivo, un cultivo hidropónico normal, en este caso de grava, donde las plantas van a absorber los nutrientes gracias a una descomposición de ese amoníaco que se va a dar aquí en este medio de cultivo, en esta grava, en donde van a aflorar unas bacterias, que ya lo vamos a ver más adelante, y después, mediante un sumidero, el agua restante, ya limpia, vuelve otra vez al estanque. Normalmente hay una caída de agua para que vuelva esta a oxigenarse nuevamente. Entonces es un ciclo, en este caso, es como un circuito cerrado, ¿verdad? Bien, en pocas palabras, pues la diferencia entre una y otra va a ser que la hidroponía utiliza peces para la obtención de los nutrientes y los fertilizantes para las plantas, mientras que con la acuaponía, la acuaponía utiliza peces como el desecho de los peces como fertilizantes, mientras que con la hidroponía tradicional se deben comprar estas fórmulas. Obviamente es un sistema muy eficaz porque reutiliza el agua y se basa en la relación entre animales y las plantas que se mantienen en un medio natural. Por ejemplo, este lago. Nosotros, pues el ser humano nunca inventa nada, siempre es algo que yo digo, siempre copiamos lo que pasa en la naturaleza. Obviamente en un lago enorme, la cantidad de peces que hay en un estanque de cultivo intensivo pues no es el mismo. Entonces, la cantidad de desecho, la cantidad de amoníaco que van a desechar los peces en un lago natural jamás se va a comparar con la cantidad de un estanque, donde hay una mayor cantidad de especies en un espacio reducido. En este caso, la cantidad de amoníaco que liberan peces, hablemos de un lago, de una laguna natural, es mucho menor, entonces va a ser perfectamente asimilada por las raíces de las plantas acuáticas, por algas, microalgas en este caso. Entonces va a haber un equilibrio. Entonces eso es lo que se intenta hacer en este caso. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, como ya lo mencioné, utiliza el agua rica en nutrientes de los peces, ya que el amonio, si se acumula en altas cantidades en el estanque, más bien comienza
a ser tóxico para los peces y estos pueden morir. Entonces, por medio de bombas, de un bombeo, esta agua es llevada hacia las plantas, las cuales ayudan a purificarla gracias a un proceso que ocurre con bacterias. Entonces ahí tenemos como el versus entre qué utilizar, si utilizar la hidroponía regular en la que tengo que utilizar sustancias químicas o la hidroponía por medio de peces. Bien, como ya lo comenté, los organismos involucrados van a ser las plantas, los peces y las bacterias nitrificadoras en este caso. Estas bacterias, que son dos tipos principales, se van a encargar de convertir los desechos tóxicos del amoníaco y en nitratos, que los nitratos es uno de los, digámoslo así, alimentos favoritos y más importantes que requieren las plantas. Aquí tenemos un dibujo de un ciclo. Comencemos por acá, donde está este pez. Los peces obviamente van a vivir en el estanque, ¿verdad? Tienen su medio. Los peces se pueden considerar también un medio de cultivo. Ellos van a excretar amoníaco. Las nitrosomonas, que es un tipo de bacteria, van a convertir el amoníaco en nitritos y así obtienen su energía. Luego de este procedimiento hay otro tipo de bacterias que están en todo el medio ambiente, viven en el suelo, viven en el ambiente acuático, se pegan a las estructuras y forman como una película, como una capa, en donde ellas comienzan a descomponer el amonio. Los nitrobacter van a convertir el nitrito que producen estas bacterias, lo van a convertir en nitratos. Y los nitratos van a ser absorbidos por las plantas que tengamos en nuestro sistema. Por ejemplo, vegetales, legumbres, otro montón de plantas. Y luego que se consuman, pues esto ya es extra, ¿verdad? Hay gente que todavía va más allá y, por ejemplo, el desecho de lo que queda, por ejemplo, cáscaras de vegetales o lo que no se consume, muchas veces es utilizado en procesos de lombricomposta, que ya es otro proceso diferente. Entonces, ahí sí es cierto que ya no desperdiciamos absolutamente nada. Y muchas de estas lombrices, inclusive cuando se reproducen en exceso, son utilizadas para la misma alimentación de los peces. Entonces, por ahí tenemos otra ventaja y además de que los peces obviamente se cosechan y se van a utilizar para la alimentación. Entonces vamos a tener dos productos, tanto el producto vegetal como el producto animal en este caso. Este es un ejemplo de las nitrosomonas que, como les comentaba, son muy importantes en el ciclo del nitrógeno, ya que transforman el amonio en nitritos. Y las nitrobacterias convierten estos nitritos en nitratos. O sea, es un proceso de dos pasos en las que intervienen dos tipos de bacterias que son súper importantes. Este es un ejemplo del ciclo del nitrógeno utilizando en este caso un pez, pero puede ocurrir perfectamente en el suelo con los desechos de los animales muertos, heces, bueno, todo un montón ahí de materia orgánica en descomposición en la que también pueden intervenir hasta hongos también. Entonces, en el suelo también vamos a encontrar estas bacterias que van a transformar amoníaco, luego nitritos, nitratos, que es utilizado por las plantas y ahí sigue el ciclo. Es importante entender este ciclo del nitrógeno para poder desarrollar un sistema de acuaponía en casa. La idea de esto es que tengamos las bases para poder hacer nuestro propio sistema hidropónico en casa. Obviamente la idea es utilizar pues materiales que podemos encontrarnos en nuestra misma casa y minimizar el gasto, ¿verdad? Hasta lo que más se pueda. Bien, esto es básicamente lo que necesitamos en cuanto a materiales. Un tanque de crianza, obviamente alimento para los peces, una bomba de agua, una fuente eléctrica para que la bomba de agua funcione, un biofiltro, que normalmente el biofiltro es utilizado cuando tenemos un sistema ya un poco más grande, que tal vez en donde también haya una mayor cantidad de peces en las que tengamos que pasar un poco toda la materia orgánica que viene del agua por un pequeño biofiltro para que ayudarle un poco más a esta descomposición del amonio a las bacterias. Un sumidero para que el agua vuelva otra vez al estanque. Y obviamente tuberías de PVC. Vamos a verlos uno por uno. Este es un ejemplo de un sistema hidropónico ya pues
ya con bastante experiencia. La idea es que en algún momento pues podamos llegar a tener algo así, pero se puede hacer a escala, se puede hacer algo completamente pequeño. Estos estanques los venden, no sé si han pasado a veces por la calle, hay lugares en donde se especializan en vender estañones, estanques, venden este estilo, venden estos otros, entonces la verdad es que a veces se consiguen muy baratos. También se pueden conseguir en el patio de la casa, podemos tener un balde, una tina grande que ya no usamos. Y esa es la ventaja que nos dan peces como la tilapia, que no son tampoco tan exigentes para poderse criar. En este caso, como se trata de un estanque relativamente grande y posiblemente la cantidad de peces que tengamos acá sea alta, ayudamos un poco a las bacterias, le hacemos un medio de cultivo, ya lo vamos a ver más adelante, para que se produzcan aquí los biofiltros mecánicos y biológicos, mecánicos para separar sólidos grandes y biológicos, que es donde se van a producir los nitratos, y en este caso se utilizan canales de circulación por medio del uso de tuberías de PVC, en donde pueden estar sin ningún relleno o rellenas de grava en este caso. Es un ejemplo de un sistema hidropónico ya un poco más completo. Tipos de tanques de crianza. Bueno, uno nunca espera pues comenzar con algo así. La recomendación número uno de estos: comiencen con algo chiquitito, por ejemplo, una caja o algún balde viejo que tengan por ahí, algún estanque que habían utilizado hace un tiempo para algo que tal vez ya no lo están usando, se pueda utilizar. Obviamente la tilapia es una opción que les estoy dando, pero hay muchísimos más tipos de peces, inclusive peces ornamentales, para los que tengan peceras en la casa y los tengan que pasar por un filtro de estos eléctricos, en los que normalmente hay que estar lavando los filtros y cambiándolos cada cierto tiempo. Pues les recomiendo que también, en vez de llevar el agua a este filtro, puedan llevarlo a un sistema hidropónico, en donde se van a beneficiar también, porque van a obtener pues alimento gracias a las plantas. Este es otro estilo también, con un estanque hecho de concreto, o estos baldes plásticos que también son súper comunes. Este es otro ejemplo. Aquí tenemos esto es perfectamente algo que podemos construir. Aquí están los peces y aquí arriba tenemos las camas de siembra. En este caso, posiblemente vayamos a tener peces de tamaño pequeño. Luego, el alimento para los peces, por ejemplo, en este caso, tomando en cuenta si se utiliza tilapia, se debe tomar en cuenta la edad de la tilapia, si se van a reproducir ahí mismo o si se van a comprar alevines, se van a estar comprando los alevines, o si vamos a dejar que se reproduzcan, porque ya cuando ellas adquieren cierto tamaño, pues ya es tiempo de cosecharlas. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Las bombas de agua también es posiblemente el mayor gasto que podamos recurrir. Recomiendo siempre utilizar lo mejor bombas sumergidas como esta, ya que producen menos ruido, utilizan un menor consumo de energía eléctrica. Realmente el consumo de energía eléctrica es bajísimo en estas bombas. No producen mucho ruido y requieren menos mantenimiento también. Entonces, comenzar con una bomba pequeña va a depender del tamaño del estanque y qué tanta recirculación del agua queremos hacer. Obviamente la idea es comenzar siempre con algo pequeño y con el tiempo nos vamos a expandir. Ya si estamos hablando de un proyecto un poco más grande, lo mejor es tener una bomba en línea o una bomba no sumergida, que normalmente nos va a dar un poco más de potencia, de mayor cantidad de bombeo. El biofiltro, bien, obviamente ya venden biofiltros comerciales, pero como la idea es hacerlo con materiales que tenemos en la casa, los biofiltros los podemos hacer con un balde viejo, igual algún tipo de recipiente plástico. ¿Qué vamos a poner acá adentro? Un montón de material viejo que tengamos que sea poroso. Podemos echar piedra, podemos echar arena, podemos echar esponjas viejas. Vean por ejemplo, acá con pedazos de tapas, pedazos plásticos viejos. Toda esta estructura porosa, las bacterias van a ser atraídas por el amoníaco,
que va a pasar por acá, que es el producto de los peces, y ellas se van a comenzar a pegar en estas estructuras y van a hacer, van a hacer como una especie de placa que se va a adherir acá y va a ayudar en esa transformación del amonio en nitratos. Entonces, por un lado va a entrar el agua directamente del estanque y por otro lado va a salir el agua ya rica en nitratos para ser llevada a las plantas. Y de las plantas, de regreso otra vez al sistema del estanque. Este es otro ejemplo de biofiltro. No tiene que ser un sistema, por ejemplo, completamente sellado, como en este caso. Puede ser, de hecho, utilizar estas cajas plásticas que son comunes tenerlas ahí en la casa. Vean este que se trata de un basurero viejo también, que lo utilizaron como un biofiltro. Entonces, ahí uno puede jugar bastante con los recursos que uno tenga en la casa. Y luego el subsistema, el subsistema hidropónico, en el que ahí sí ya podemos hacer de todo. Podemos jugar con nuestra imaginación, dependiendo de los recursos que tengamos en la casa, qué queremos utilizar, si vamos a utilizar, por ejemplo, el sistema de camas, de grava o de piedra volcánica que les enseñé antes, o sistemas de tuberías. Se consiguen este tipo de macetas en las que se colocan las plantas y pueden ser extraídos fácilmente de estas tuberías. Y ahí podemos hacerlo, por ejemplo, vertical, horizontal, pegados en una pared, como en este caso, inclinadas, verticales. Bueno, las posibilidades son un montón. La idea siempre es, como les comento, y lo que siempre les voy a decir, comenzar con algo muy chiquitito. Y con el tiempo, cuando ya vayamos adquiriendo mayor experiencia, irnos expandiendo un poco más. Este es el sistema de cama, ¿verdad? Que les comento, y este es un sistema ya flotante, poco profundo. Aquí se ve que hay una capa impermeable, posiblemente sea una cama hecha con plástico, y aquí tenemos las plantas insertadas, en este caso lechuga, en donde la raíz está en contacto directo con el agua. Este es otro tipo de sistema utilizando tuberías, en este caso tuberías en forma de pirámide. Esas tuberías son completamente horizontales, todas son conectadas, ¿verdad? Por un lado va a entrar el agua que viene directamente de los peces o del biofiltro, y por la última tubería, esa tubería va a dar otra vez al estanque de los peces, con agua ya completamente limpia y agua que es completamente adecuada para su uso en los peces. Vean, esta otra idea también es que si ustedes buscan, por ejemplo, en internet, se van a dar cuenta de un montón de ideas que la misma gente hace. En este caso, por ejemplo, el agua llega desde acá arriba, pasa por todo este sistema donde tenemos diferentes tipos de plantas, legumbres, hortalizas, y luego se acumula en este recipiente y de acá el agua es bombeada otra vez hacia el estanque de peces. Este es otro ejemplo bien bonito también, un poco más inclinado. El sumidero es básicamente la parte donde el agua va a retornar desde la grava o el medio acuoso otra vez hacia el estanque de peces nuevamente. Lo que se recomienda es poner algún tipo de filtro, como alguna malla o algo así, en el caso que utilicemos grava, para que no se vaya a bloquear el sistema de tuberías. Entonces ahí sí tenemos que tener ese cuidado. Este es un ejemplo bastante interesante, porque aquí esta parte negra viene representando lo que es la bomba sumergida. Entonces vemos cómo la bomba, pues obviamente, valga la redundancia, está bombeando el agua hacia la parte del sistema hidropónico, donde en esta grava nos sirve de una vez de biofiltro, porque estamos hablando de un espacio pequeño, un proyecto a pequeña escala, que es el que idealmente podemos comenzar a hacer en nuestras casas. Y una vez que las plantas, que las bacterias van a transformar el amoníaco que producen los peces en nitrato, las plantas lo asimilan y luego el agua se filtra aquí por medio del sumidero y regresa otra vez al estanque. De hecho, esto es muy común de hacerlo en casas también. Aquí abajo la gente lo que hace es hacer un mueble en donde pone una pecera y por encima están las plantas. Es bastante bonito de ver. Y obviamente tuberías de PVC, y la cantidad y el tipo va a depender de lo que, pues de nuestra propia imaginación, de lo que vayamos
a hacer. Mi recomendación siempre es usar materiales de desecho, a veces en el patio, desecho de construcciones viejas, uno puede tener restos de PVC que podemos utilizar. Si vamos a comprar, mi recomendación es pedir tubería de PVC, pero de tipo sanitaria, no de agua a presión, porque son mucho más gruesos, entonces tienden a ser obviamente mucho más caros. La que se utiliza para la losa sanitaria es un tipo de PVC mucho más delgado que no requiere soportar presión, entonces es mucho más barato. Estos son algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo podemos armar nuestro sistema hidropónico. Ven que en este caso tenemos una pecerita con peces pequeños, peces ornamentales, en donde en vez de pasar el agua por el filtro y devolverse otra vez a la pecera, el agua sube por la bomba y por gravedad va pasando por todos estos tipos de diferentes cultivos hidropónicos hasta que nuevamente cae otra vez al agua. La idea que cuando el agua cae por medio del sumidero es que genere una caída que nos vaya a generar burbujas y sirva para oxigenar el agua. Tenemos esta otra también, muy bonita. Esta está muchísimo más lograda, ¿verdad? Con madera pues se tapa mucho todo el sistema de tuberías y solo tenemos acceso a ver el estanque con las plantas arriba. Estos son algunos otros ejemplos ya muchísimo más grandes que nos podemos encontrar. Este sembrado en grava, este sembrado en tuberías y este sembrado en estanques flotantes. Este es otro ejemplo en madera en donde se esconde completamente el estanque por medio de la madera y aquí también arriba vemos donde está la parte de la siembra hidropónica. Entonces, ¿qué cultivos podemos sembrar? Bueno, en realidad muchísimo, casi todas las hojas verdes, inclusive no solamente legumbres y este tipo de hojas verdes, sino que también se pueden llegar a sembrar frutos con la práctica. Obviamente siempre la experiencia nos va a ir diciendo qué más podemos ir sembrando, pero la idea es comenzar con algo pequeño, lechugas, culantro. Estos son algunos ejemplos, por ejemplo, lechuga en todas sus versiones, hay un montón de lechugas que yo ni sabía que existían. Esta lechuga que ahora es muy popular, la lechuga rizada o lechuga kale también, que tiene muchísima proteína, es muy, muy, muy buena. Entonces, y le encanta mucho el sistema hidropónico. Podemos sembrar albahaca, estos son berros, brócoli, podemos sembrar coliflor, espinacas, si no me equivoco esto es menta, pepinos, que ya en este caso requiere de un sistema de soporte porque el pepino va creciendo hacia arriba y tenemos que armar ahí un sistema de soporte para el fruto, pero igual se puede hacer con materiales de desecho sin mayor complicación. Repollos también de muy buena calidad. Vean qué interesante. Este muchacho lo que tiene es un tipo de cultivo hidropónico, pero vertical. Ven que la tubería va de forma vertical, que es bastante interesante también. Y genera mucho ahorro en el espacio. No solamente se puede generar hortalizas, legumbres, sino que también flores, como el girasol. También hay cultivos acuapónicos que involucran el girasol. Y frutos, chile, prácticamente en todas sus variedades también se puede sembrar. Siempre tengamos en cuenta que las plantas de mayor tamaño van a requerir soportes extra. Está muy de moda también el uso de cultivos acuapónicos de fresa, tomates, incluso con mayor experiencia, ¿verdad? Podemos llegar a cultivar hasta melones y sandías, es increíble. Obviamente ya tiene toda una estructura de soporte, pero es increíble todo lo que podemos llegar a sembrar. Ventajas, bueno, doble propósito. Al final vamos a obtener dos productos. Si criamos solamente peces, pues solamente vamos a llegar a obtener eso. Si tenemos un sistema hidropónico, pues al final solo vamos a tener pues el resultado de nuestras plantas. Pero si mezclamos esto y hacemos acuaponía, pues al final vamos a tener dos productos. Es una ventaja pues enorme. Obviamente vamos a apoyar muchísimo la conservación del medio ambiente. Ahora, la hidroponía sí tiene muchos años ya de existir, sin embargo, la acuaponía y el uso de peces sí no no tiene tantos años en el mercado, pero ya hay en otros países
ya se está haciendo más de forma industrial. Entonces sí hay compañías grandes que ya se dedican a esto. Entonces, obviamente no estamos utilizando el suelo, estamos utilizando menos espacio también. Entonces, se daña mucho menos el suelo, la capa orgánica del suelo pues se conserva también. Entonces, esto es una problemática mundial. Entonces, estamos realmente ayudando mucho en eso mediante esta práctica. La huella hídrica se reduce montones. Ven qué interesante esto. Comparado con un cultivo tradicional en el campo, los cultivos acuapónicos utilizan solamente el 2% del agua que va a requerir una granja de tipo convencional para sembrar exactamente el mismo producto. Entonces, la misma agua para obtener la misma cantidad de lechugas, solamente yo voy a utilizar con un sistema hidropónico el 2% del agua que yo utilizaría si lo hago directamente en el suelo. Entonces, vean esta ventaja, es increíble la cantidad de agua que se ahorra. Entonces, cada vez más deberían ser mucho más populares este tipo de mecanismos. También, obviamente, la gran ventaja que da es que se permite obtener, pues, plantas y pescado en áreas o poco fértiles o áreas muy áridas también. Entonces, en los últimos años, y los que van a la vanguardia con este tipo de tecnologías, pues son países del Medio Oriente, en donde pues hay mucha sequía, el agua es un recurso invaluable. Entonces, ahí es donde se ha desarrollado muchísimo más este tipo de prácticas. Va a requerir menos agua, como ya lo comentamos, menos energía y mucho menos mano de obra que la agricultura convencional. Y vamos a obtener un producto completamente orgánico, ya que no estamos utilizando químicos de ningún tipo en este caso. Y resolvemos el tema de los desechos sólidos que se producen cuando utilizamos acuicultura, que es un problema que los productores acuícolas tienen, los desechos de los peces y cómo evitar la contaminación de los ríos en este caso. Bueno, si utilizamos estas aguas para proveer de nutrientes a un sistema hidropónico, pues ahí está la solución. Reduce costos de transporte. ¿Por qué? Porque esto se puede hacer en una ciudad. Yo no necesito vivir en el campo para tener mi sistema hidropónico. Yo puedo vivir inclusive en un edificio de apartamentos y tener un sistema hidropónico pequeño. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos a gran escala para venta, pensando en hacerlo tipo comercial, pues es el hecho de no necesitar de campos abiertos me permite estar más cerca del mercado final. Entonces voy a reducir mucho los costos en transportes, porque este tipo de plantaciones puede estar cerquísima de las ciudades inclusive. Y obviamente voy a producir una mayor cantidad de alimento con el uso de mucho menos recursos. Entonces las ventajas vemos que son muchísimas en realidad. Luego, aunque al principio, y ya lo vamos a ver en las desventajas que también tiene, al principio pues los costos iniciales de operación pueden ser varios, porque tal vez tengamos que comprar tuberías, tal vez no tenemos un estanque tal cual, sino que vamos a tener que fabricar uno. También, por ejemplo, adquirir una bomba, que tampoco son tan caras, pero ya es un coste económico, pues al principio sí, pero después de un tiempo, ¿verdad? Cuando el sistema ya se estabiliza, pues el costo económico va a ser menor en comparación con sistemas agropecuarios normales o tradicionales. Como ya les comenté, no utiliza fertilizantes externos ni pesticidas. Tampoco se utilizan herbicidas. ¿Por qué? Porque al no tener suelo, no van a crecer hierbas dañinas ni intrusas. Entonces nos vamos a ahorrar mucho esfuerzo y dinero en el manejo de las malas hierbas, por ejemplo. Y vamos a obtener un rendimiento ya sea igual o superior que el modo hidropónico tradicional. Pero bueno, también tiene sus desventajas, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Costo, por ejemplo, de instalación, ya lo veíamos que puede ser también un poco alto al principio. El gran número de formas, vieron el montón de fotos, de imágenes imágenes de los tipos de sistemas hidropónicos que podemos tener, pues eso puede llevar a confundirnos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hacer, qué no hacer? Entonces, siempre la recomendación es esa: comiencen por algo pequeñito y ya después con el tiempo nos podemos ir expandiendo. Y obviamente la dependencia de una fuente de energía, en este caso electricidad para la bomba.
También la alimentación de los peces, que pues debemos de buscar alimento de peces de fuentes que sean amigables con el ambiente. Eso sí, en algunos casos, pues hay personas que que quieren minimizar su huella ecológica al máximo y lo que hacen es utilizar lombrices y también las larvas de mosca soldado negro para alimentar a los peces y ser completamente autosuficientes. Y obviamente la producción va a estar muy relacionada con la cantidad de peces. ¿Requiere un monitoreo constante? Pues al principio sí, porque pues la experiencia nos va a ir dando cada cuánto tengo que medir, por ejemplo, cómo está el agua, si el agua tiene un pH adecuado o no, pero eso con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta. Bueno, aquí finalizamos. Realmente es una leve introducción porque es un tema muy bonito, un tema que realmente se las trae, tiene mucha, pues bastante capacidad para uno expandirse, pero mi recomendación es esa, ¿verdad? Comenzar por algo pequeño y ya después irnos expandiendo. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. Gracias, Ismael. No sé si alguno de los participantes, efectivamente, como dice Ismael, tiene alguna consulta que se la pueda hacer a nuestro facilitador y aprovechar la presencia de él hoy con nosotros. Buenas tardes, yo tengo una consulta. Por favor, Priscila. Muchas gracias, doña Cintia. Don Ismael, buenas tardes a todos. Mi nombre es Priscila Sotena. Me quedó la duda sobre lo de los peces machos. Me confundí. Sí, claro. Cuando hablaba sobre el tema de los, estos meramente con el tema de la acuicultura tradicional. La acuicultura tradicional utilizan una hormona que se le pone en el alimento cuando las tilapias están pequeñitas, cuando son alevines. En los primeros días de desarrollo, todavía ellas no han desarrollado sus órganos sexuales, entonces son completamente asexuadas. Entonces se agrega una hormona al alimento que va a hacer que todas se desarrollen como machos, porque al final, pongamos el ejemplo de que yo voy a cosechar esas tilapias de aquí a un año. De aquí a un año, esas tilapias me tienen que pesar 1,5 kilos, pero resulta que un macho me va a pesar 1,5 kilos, mientras que la hembra me va a pesar 1 kilo. Entonces, el hecho de que el macho sea de mayor tamaño, entonces, al final, la hembra se va a alimentar de lo mismo, va a consumir la misma comida, pero al final va a ser menos rentable porque voy a obtener menos carne. Eso es en el sistema tradicional, ¿verdad? Entonces, el uso de estas hormonas es complicadillo porque mucha de esta agua termina en los ríos. Aquí en Guanacaste, por ejemplo, tenemos un problema. Todavía no me he puesto mucho al corriente últimamente, pero hay un problema con este tipo de hormonas. Hay algunos científicos que están relacionando las hormonas que se usan en las tilapieras con el hecho de que cada vez hay más cocodrilos machos, por ejemplo, en el medio ambiente, y que no se sabe por qué. Hay lugares en Costa Rica donde se están encontrando 3 machos por cada hembra de cocodrilos y no se sabe realmente por qué está pasando. Entonces, una teoría que todavía pues no se ha comprobado podría estar relacionada con la excreción de esta hormona en el agua. Entonces, por ahí es que iba la cosa de eso de los machos. Entonces,